3 historias de terror reales en trenes que te harán pensar 2 veces antes de subir a uno. Historia 3. El tren que nunca se detiene. Mi abuelo trabajó como conductor de tren durante más de 40 años. Siempre nos contaba historias fascinantes sobre su trabajo, accidentes, pasajeros extraños y viajes en mitad de la noche. Pero había una historia en particular que nunca quería contar. Cada vez que alguien en la familia le preguntaba sobre ella, su expresión cambiaba por completo. Se ponía pálido, su mirada se perdía, y cambiaba de tema rápidamente. Hasta que, un mes antes de su muerte, finalmente me lo confesó todo. Y desearía no haber insistido en preguntarle. Mi abuelo decía que había un tren del que nadie hablaba. Un tren que no aparecía en los registros oficiales. Un tren que nunca se detenía en las estaciones. Los trabajadores del ferrocarril lo llamaban el tren fantasma. Porque, según ellos, no pertenecía a este mundo. Una noche, mi abuelo estaba en su turno habitual. Todo parecía normal, hasta que recibió una orden extraña por radio. Cambio de planes. Habrá otro tren usando la vía principal en dirección contraria. Pasa a la vía secundaria y espera instrucciones. Esto no tenía sentido. Los trenes siempre tenían horarios estrictos, y nunca había desvíos inesperados. Pero las órdenes eran órdenes, así que mi abuelo cambió de vía y se detuvo. Entonces lo vio. A lo lejos, un tren sin luces avanzaba a toda velocidad. El silbato nunca sonó. Las ventanas estaban completamente oscuras. Y lo más aterrador, no tenía conductor. Mi abuelo y su compañero miraban con incredulidad. El tren pasó a toda velocidad junto a ellos, sacudiendo su locomotora. Pudieron ver claramente los vagones. Pero algo no estaba bien. En cada ventana, había siluetas de personas. Pero no se movían. Eran completamente inmóviles, como si estuvieran congeladas en el tiempo. Sus cabezas estaban ligeramente inclinadas, y todos miraban directamente hacia ellos. Mi abuelo sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El tren desapareció en la distancia. Y la radio volvió a sonar. Vuelve a la vía principal. Sigue con tu ruta. Nada más. Ni una explicación. Ni una disculpa. Solo la orden de seguir como si nada hubiera pasado. Cuando llegó al depósito, preguntó a su supervisor sobre lo que había visto. Pero el hombre se limitó a mirarlo con seriedad y le dijo en voz baja: «No vuelvas a hablar de esto». Mi abuelo nunca entendió lo que había visto aquella noche. Pero muchos años después, se encontró con otro exconductor en una reunión de trabajadores retirados. Y aquel hombre sabía exactamente de qué tren estaba hablando. «A mí también me hicieron detener mi tren para dejarlo pasar», le dijo. Mi abuelo se quedó en silencio. No era el único que lo había visto. Ese tren seguía viajando por las vías. Sin conductor. Sin destino. Sin final. Y lo más inquietante de todo, las siluetas en las ventanas, siempre eran las mismas. Historia 2. El último pasajero del tren nocturno. Esto ocurrió cuando tenía 23 años. Vivía en Chicago y trabajaba en un restaurante de lujo como cocinero. Mis turnos terminaban muy tarde, así que casi siempre tomaba el tren nocturno para volver a casa. Era un trayecto largo y aburrido, pero me permitía ahorrar dinero en taxis o Uber. Normalmente iba con los auriculares puestos, sin prestarle atención a nadie. Pero esa noche, debería haber estado más atento. Eran casi las 2 de la madrugada cuando subí al tren. El vagón estaba casi vacío, salvo por 3 personas. Rombo azul pequeño, un hombre mayor dormido en su asiento. Rombo azul pequeño, una mujer con aspecto cansado, probablemente regresando de un turno de trabajo. Rombo azul pequeño y un hombre al final del vagón, con la cabeza agachada. No le di importancia a ninguno y me senté en mi lugar habitual. Me puse los auriculares y cerré los ojos, intentando relajarme. El traqueteo del tren me ayudaba a dormir. Pero entonces, el ambiente cambió. Sentí una presencia extraña. Abrí los ojos y me quité un auricular. Fue entonces cuando lo noté. La mujer había desaparecido. El hombre mayor seguía dormido, pero el tipo del fondo, ahora estaba sentado 2 filas más cerca de mí. Me quedé mirándolo de reojo. Llevaba una sudadera con capucha negra y la cabeza baja. No podía ver su rostro. Intenté ignorarlo y volví a cerrar los ojos. El tren siguió avanzando, y el traqueteo volvió a adormecerme. Pero entonces, escuché un susurro. Algo débil, lejano, casi imperceptible. No eran palabras.
Era como si alguien estuviera murmurando en un idioma desconocido. Abrí los ojos de golpe y miré alrededor. El hombre mayor seguía dormido. Pero el tipo con la sudadera estaba aún más cerca. 2 filas justo detrás de mí. ¿Y lo peor? Seguía con la cabeza baja, pero su boca se movía. Era él quien estaba susurrando. Mi instinto me gritó que bajara del tren en la siguiente parada. Me levanté discretamente y me dirigí a la puerta del vagón. Pero justo cuando el tren se detuvo y las puertas se abrieron, él también se levantó. Y me miró por primera vez. Su rostro era pálido, sin expresión, y con los ojos completamente negros. No me refiero a que tenía ojeras. No. Sus ojos eran completamente negros. Sin pupilas. Sin blanco. Solo 2 vacíos oscuros en su cara. El miedo me paralizó por un segundo. ¿Y entonces? Él susurró algo más fuerte. Algo que siento que no debería haber escuchado. Ya te vi. Ahora vendrás conmigo. Las puertas del tren se cerraron antes de que pudiera bajarme. Y en ese momento, todo el vagón quedó en completa oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido un segundo, o varios minutos. Cuando las luces del tren se encendieron de nuevo, el hombre ya no estaba. Miré rápidamente a mi alrededor. El tren seguía moviéndose. El hombre mayor seguía dormido. Pero aquel tipo con los ojos negros había desaparecido. O al menos, eso pensé. Hasta que miré el reflejo de la ventana. Y allí, en el asiento vacío detrás de mí, vi su silueta. Me estaba mirando. Y estaba sonriendo. Cuando llegué a mi estación, corrí fuera del tren sin mirar atrás. Desde aquella noche, nunca más volví a tomar el tren nocturno. Pero hay algo que me atormenta hasta el día de hoy. A veces, cuando estoy caminando solo por la calle de noche, siento que alguien me susurra algo al oído. Algo en un idioma que no entiendo. Algo que me está llamando. Historia 1, el tren abandonado y el hombre de la oscuridad. Soy artista de grafitis. Algunos me verán como un vándalo. Otros, como un delincuente. La verdad es que me da igual. Lo único que sé es que me encanta pintar con aerosol y que tengo bastante talento con un bote en la mano. Pero en este mundo, hay algo que nadie te dice. La comunidad del graffiti es un infierno. No hay respeto entre artistas. Los egos son gigantescos. Por eso, suelo buscar lugares tranquilos y apartados, donde mi arte pueda existir sin ser destruido al día siguiente. Y los trenes abandonados son perfectos para eso. Nadie los cuida. Nadie los vigila. O al menos, eso creía. Esa noche, mi amigo Lucas y yo encontramos un antiguo tren de carga abandonado en unas vías olvidadas. Parecía recién dejado allí. Lo mejor de todo. Nadie lo había pintado aún. Era un lienzo en blanco, y yo tenía el honor de ser el primero en plasmar mi arte. Lucas no era grafitero, pero solía acompañarme. Nos llevábamos bien, y la verdad, se agradece tener a alguien vigilando mientras pintas en sitios así. Encendimos un porro, charlamos y me puse a pintar. Después de unos 15 minutos, ya tenía 3 piezas terminadas en los vagones. Me sentía bastante orgulloso. Cuando terminé mi bote de pintura, lo lancé hacia atrás, disfrutando del sonido metálico al rebotar contra el tren. Pero en cuanto el bote tocó el suelo, lo escuchamos. Un fuerte golpe metálico en la oscuridad. Lucas y yo nos quedamos congelados. El ruido no fue un simple eco. Fue como si alguien hubiera golpeado el tren con fuerza. Y entonces, algo nos lanzó de vuelta mi bote vacío. Vi la silueta del bote salir de la oscuridad, volando hacia nosotros. Y justo después, una voz. Grave. Crujiente. Mejor no tropecéis, chicos. Y entonces sonó un disparo. Lucas casi se cae al suelo del susto. Yo solté el móvil, dejando de grabar por accidente. Nos dimos la vuelta y corrimos como nunca en nuestras vidas. Escuchamos los pasos de alguien persiguiéndonos, pero no nos atrevimos a mirar atrás. Corrimos hasta que las vías cruzaron con una carretera. Cuando finalmente nos detuvimos, estábamos temblando. Nos miramos sin decir nada. Sabíamos que no había sido un vagabundo cualquiera. Aquella persona tenía un arma. Y lo más aterrador, no parecía querer asustarnos. Parecía estar protegiendo algo. Semanas después, decidí volver de día, pero esta vez llevando un arma conmigo. El tren seguía allí. Pero donde antes estaban mis grafitis, ahora había manchas de pintura roja cubriéndolos. Alguien los había tapado deliberadamente. ¿Seguí investigando?
hasta que encontré un vagón con la puerta abierta de par en par. Me asomé dentro y lo que vi me dejó helado. El vagón estaba vacío. Excepto por una silla en el centro, con cuerdas y cadenas esparcidas por el suelo. Algunas estaban atadas a las patas de la silla. Otras simplemente estaban tiradas allí. Pero lo más extraño era el olor. Toda la cabina olía a lejía. No un poco. Muchísima. Era tan fuerte que me ardía la nariz. Cerré los ojos y, por un momento, sentí que estaba en un armario de productos de limpieza. Pero no era un armario. Era un vagón de tren, que alguien había limpiado con un exceso enfermizo de lejía. Y en ese momento, escuché otro golpe metálico más adelante. No esperé a ver qué era. Simplemente corrí de vuelta a mi coche y me fui de allí para siempre. Nunca supe quién o qué protegía ese tren. Pero cada vez que pienso en la silla en el centro del vagón, no puedo evitar preguntarme, ¿quién estuvo sentado allí? ¿Y qué le hicieron?